Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos, es miércoles y como todos los miércoles recibimos en este espacio a David Gómez Álvarez con su comentario, su opinión. David, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Saludos al auditorio de Radio Universidad. En efecto, el día de hoy quisiera hablar sobre el informe de gobierno de López Obrador, el llamado tercer informe al pueblo, que en realidad es el primer informe oficial de gobierno de esta administración. Después de 200 conferencias mañaneras, 212 giras por el país y 2 informes al pueblo de México, pues no hubo nada nuevo en el informe de gobierno de López Obrador del pasado domingo. Nada que no hubiera ya anunciado antes, excepto la reiteración de un estilo muy personal de gobernar que anuncia, en efecto, un cambio de régimen. Desde su perspectiva peculiar, la forma de conducir al país, el presidente hizo más referencia al derribo del antiguo régimen que a delinear cuál será el nuevo régimen que él llama Cuarta Transformación. Me parece que más allá de la retórica, de la inconsistencia de sus postulados ideológicos y de la retahíla de cifras a modo, hay que leer el informe en clave para entender el mensaje del presidente, que no es otro que el del país de un solo hombre, el presidente. En la narrativa presidencial que divide el país, ya lo sabemos, entre el pueblo bueno y los mafiosos del poder, entre su movimiento de regeneración nacional y las fuerzas conservadoras oscuras, donde coloca a todo aquel que se opone o difiere de él, el mismo presidente se sitúa, por supuesto, del lado correcto de la historia, pese a que aún está por escribirse. Esto, a pesar de que dentro de su coalición gobernante coexisten grupos realmente conservadores, como los evangélicos, muy privilegiados, como ciertos empresarios afines, o de plano reciclados, como algunos operadores políticos muy poco probos. Para el presidente, todos quienes lo apoyan dejan de ser conservadores simplemente para convertirse en aliados del cambio cuando se pasan a su lado. En esta narrativa política sui generis, el Estado no es el conjunto de instituciones que le dan gobernabilidad al país, sino un depurado aparato político, parafraseando a su mentor político Enrique González Pedrero, para construir el país de un solo hombre, el del presidente de la República. En efecto, para López Obrador, por ejemplo, el Poder Judicial es un obstáculo al que ha amagado con desacatar sus fallos y sentencias. El Poder Legislativo, donde por cierto tiene una cómoda mayoría, lo ve con cierto recelo, al punto de que desaprovechó la oportunidad de acudir al recinto de San Lázaro para dar su informe, a pesar de tener las condiciones políticas para haber asistido a la sede de la representación popular. En fin, prefirió resguardarse en Palacio Nacional, arropado por la clase gobernante, entre los cuales había muchos de los mismos asistentes que acudían a los anteriores informes. Dejó pasar, pues, la posibilidad de innovar en la forma de informar, como sí sucedió con las conferencias mañaneras que han zanjado la distancia entre el poder político y los medios de comunicación, nos gusten o no, aunque haya preguntas a modo y señalamientos a periodistas. Si hay algo que destacar del informe de gobierno, son las acciones del combate a la corrupción, aunque de nuevo sean selectivas. Pero la corrupción no solo ocurrió en el pasado, sino que sigue presente. Ahí está el caso, por ejemplo, de Manuel Bartlett, que ameritaba su separación del cargo para investigarlo, no su absolución precipitada. En su acotada idea del Estado, para el presidente, los organismos autónomos son onerosos estorbos antes que sanos contrapesos. Su embestida contra toda institución que no se subordina a sus dictados ha implicado una enorme concentración de poder en un solo hombre, de nuevo, el presidente. Sin embargo, esta hiperactividad presidencial, este centralismo presidencial, no necesariamente constituyen un proyecto alternativo de nación como lo anuncian. La mayoría de las decisiones presidenciales que se anunciaron, que se recapitularon en el informe, han sido para desmantelar el Estado mexicano y no para suplirlo por un nuevo entramado institucional que garantice los resultados esperados. No basta con decir que los compromisos se cumplen cuando los rezagos son evidentes. No es válido afirmar que se tienen otros datos cuando los indicadores revelan lo contrario. Me parece que no viene al caso afirmar que la gente está feliz cuando el país atraviesa por una crítica coyuntura. La aprobación presidencial, Belén, no es mucho más holgada que la que gozaron los anteriores presidentes en su primer año de gobierno. En ese sentido, si López Obrador no da resultados tangibles y rinde cuentas en serio, este primer informe de anuncios será el último de aplausos.
La mayoría de los ciudadanos mexicanos está con el presidente, es verdad, pero solo mientras mantenga la esperanza de cumplir lo que ha prometido. Hasta aquí mi comentario, Belén. David, sería también importante mencionar que si bien es verdad, podría haber asistido Andrés Manuel López Obrador al Congreso a rendir su informe como anteriormente ocurría. Lo cierto también es que la legislación no lo obliga, sin embargo hubiera sido un buen acto de buena voluntad, ¿no? Digamos, haber aceptado ir a debatir con los legisladores el informe que ahí estaba presentando. Así es, hubiera una cortesía política. En efecto, la única obligación constitucional es entregar un informe por escrito, como ocurrió horas después por la secretaria de Gobernación. Pero creo que teniendo esas mayorías, Belén, yo creo que hubiera sido sano, hubiera sido audaz, hubiera sido desafiante que se hubiera presentado ahí y dado un informe, incluso escuchado alguna réplica, buscado alguna alternativa para informar, porque si uno, digamos, se abstrae y no piensa en los personajes, en particular en López Obrador, buena parte del discurso triunfalista con la clase gobernante, los generales, los empresarios de siempre, muchos de los mismos políticos, pudo haber sido un informe de Peña Nieto. La verdad es que no vimos mucha diferencia. Incluso lo único que llamó realmente la atención fue esto del tercer informe al pueblo, cuando la portada del informe que se entregó dice claramente el primer informe de gobierno. Entonces, ese tipo de, digamos, audacias, me parece que esas son más de forma y confusas que de fondo. Creo que debió haber hecho un esfuerzo por informar mejor, aprovechado mejor su primer informe de gobierno, pero creo que llegó ya habiendo dicho demasiado durante estos primeros meses. Claro, porque en términos reales sí era el primer informe que presentaba ante el Congreso, el informe impreso, digamos, este documento que mostró el propio Andrés Manuel López Obrador. En términos reales es el primer informe ante el Congreso. Sin embargo, como bien has mencionado, es el tercero en lo que el presidente ha llamado el informe al pueblo, ¿no? Lo recordamos, el primero en sus primeros 100 días de gobierno, el segundo cuando se cumplió el primer aniversario del triunfo de su elección, y ahora este tercer informe, hay que decirlo así, lo considera él, pero en términos reales, pues sí, es el primero ante el Congreso de la Unión, que también hay que decirlo, ocurre ni siquiera al año, son apenas 9 meses de gestión del mandatario mexicano. Y hubiera sido también interesante, David, ver cómo se desarrollaba este ejercicio entre el presidente y el Poder Legislativo. Me parece que no hubiera habido mucho diálogo, lo vimos incluso con el ambiente que se vivió posterior a la entrega de este primer informe. A veces los diálogos ahí no son precisamente pacíficos, ¿no? Así es, quizá tuvo que ver en efecto con lo que estaba propiamente ocurriendo dentro de San Lázaro con el tema de la mesa directiva. Hay que recordar que en efecto el grupo parlamentario de Morena pues está en el jaloneo de buscar tener el control de la Cámara durante los 3 años de esta legislatura y no solamente durante el primer año que vence, que ha sido el presidente Porfirio Muñoz Ledo. Creo que también tuvo que ver con eso, se contaminaron procesos y en ese sentido quizá había riesgos de que hubiera tomas de tribuna, protestas, silbidos, chiflidos y demás. Algo que López Obrador siempre ha visto bien y que incluso ha protagonizado. A mí lo que me parece es que haber ido a la representación popular, que es justamente la Cámara de los Diputados, hubiera sido mucho más cercano al pueblo, como él lo anunció como tercer informe al pueblo de México, que haber estado con la élite mexicana, con la clase gobernante en un ambiente totalmente controlado, leyendo además un escrito, informando poco sin dar nuevos anuncios, donde prácticamente pues, pasó desapercibido el informe de gobierno. Muy bien, David, pues seguimos atentos al acontecer político. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Belén, a ti, al auditorio. Hasta luego.